Docente, compañeros, reciban un cordial saludo. Para responder la pregunta de cuál es la relación entre autoridad y subordinados, en este caso, hablándolo desde el punto de vista en una autoridad estricta, podríamos decir que la relación que existe entre una autoridad estricta y sus subordinados se caracteriza principalmente por tres factores, que son el orden, la disciplina y la jerarquía. Todo esto con énfasis en el cumplimiento de las órdenes, de las normas, perdón, en el cumplimiento de las normas y en el respeto a la cadena de mando. Esto no implica necesariamente autoritarismo, pero sí es necesaria una estructura clara y exigente. Existen unos elementos principales que caracterizan la relación entre una autoridad estricta y sus subordinados, como por ejemplo la disciplina como elemento fundamental para el cumplimiento de objetivos o como la base del funcionamiento. Eh, la autoridad estricta considera que la disciplina es esencial para cumplir objetivos y esta les exige a sus subordinados, por ejemplo, cumplir horarios y procedimientos al pie de la letra, a recibir instrucciones sin cuestionarlas abiertamente. Otra, ser responsable con sus actos y los errores de cada individuo. Otra de las características principales es la jerarquía y la cadena de mando, ¿cierto? Esto quiere decir que viene de una estructura vertical. Todas las órdenes se cumplen de arriba hacia abajo. No se toleran acciones que pasen por alto la autoridad directa. Se podría decir que la sanción, en este caso, evita el caos, ¿cierto? Y refuerza el orden organizacional. Como tercer característica tenemos las evaluaciones rigurosas del desempeño. Se espera que los subordinados cumplan con metas estrictas, perdón, con metas con exactitud, ¿cierto? Que muestren resultados medibles y reciban realimentación indirectamente si es dura o crítica. Eh, el uso de las sanciones como mecanismo correctivo también es uno de las características principales que existe en este tipo de autoridad. Las sanciones se hacen por parte del sistema por parte del sistema de control. Se aplican, todas las sanciones que se aplican tienen que ser o deben estar debidamente reglamentadas. No se pueden emitir sanciones por capricho, llamémoslo así, o por decisión pues personal o no, las sanciones que se ejecuten en este tipo de autoridad deben ser según el reglamento. Según estas sanciones se verían como un castigo, ¿cierto? Pero no, al igual que la disciplina podría verse también como un castigo, pero no, en este tipo de autoridad, por ejemplo, la disciplina es vista como esa virtud que garantiza eficacia, control para cumplir objetivos y metas. También la sanción podría ser vista como un castigo, ¿cierto? Pero esta no busca humillar, lo único que busca es corregir comportamientos específicos que estén pues desviados de la conducta o de las normas que ya están establecidas. Desde esta perspectiva, la autoridad estricta no es enemiga del subordinado, sino es un garante del orden. Cree que el respeto, el deber y la obediencia son fundamentales para el éxito colectivo. Sin embargo, debe cuidarse de lo anteriormente mencionado de caer en el autoritarismo y de tampoco caer en la deshumanización de sus subordinados.
Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros. Hola, mi nombre es Alexandra Jaimes Burgos y en este video les vengo a hablar un poco sobre la autoridad que muy pocas veces se tiene en cuenta, y la autoridad flexible. Cuando pensamos en una figura de la autoridad, casi siempre nos imaginamos a una persona que es estricta, que impone sus reglas y que no deja los espacios para el diálogo. Pero en realidad la autoridad no tiene nada que ver con eso, no tiene por qué ser así. Yo defino que una autoridad puede ser flexible cuando una persona escucha, entiende todas las situaciones y que también busca las soluciones y es de tomarse el tiempo de resolverlas. Una autoridad flexible no significa una autoridad débil, al contrario, es alguien que tiene firmeza, pero también que tiene muchísima empatía, que tiene la capacidad de adaptarse a todo. Es alguien que toma decisiones, sí, pero con base al respeto. A lo que vengo es que tiene que tener muchísima empatía como para entender a la otra persona en el diálogo. Hay filósofos que hablan sobre todos estos temas. Por ejemplo, Habermas plantea que el poder debe basarse acuerdo, o sea, no acuerdo de las órdenes como tal, es decir, la autoridad debe poder explicar las decisiones y conversar con los demás, no solo para dar órdenes porque sí. También Foucault decía que el poder no siempre es algo negativo, puede ser algo que construye, que orienta, que educa, y eso es justificable. Lo que hace una autoridad flexible, más que imponer, es darle a una persona confianza. O sea, es construir en la otra persona la base de confianza. Para ponerles un ejemplo súper sencillo, es si es muy estricto un profesor, los estudiantes solo le tienen miedo, pero si es flexible, puede mantener en orden y al mismo tiempo escuchar a los alumnos, a los estudiantes, entender sus realidades y ayudarlos a aprender sobre todas las cosas. Eso genera respeto, no por miedo, sino porque es justo. Yo creo que esa es la autoridad que necesitamos hoy en día, una autoridad que no abuse el poder, sino que lo use con ética y con humanidad, porque el derecho no solo es cumplir leyes, también tiene que ver con lo que es justo. Para mí una buena autoridad es la que acompaña, guía, no se trata de ser blando, sino de saber cuándo escuchar y cuándo actuar, y eso, en mi opinión, es lo que hace fuerte a una verdadera autoridad, que me parece muy importante y es algo que tenemos que tener en cuenta desde ahorita y a lo largo de toda nuestra carrera, porque nos estamos construyendo como personas. Entonces, doy mi tema por finalizado y muchísimas gracias por escucharme. Hola, profesor. Recibo un cordial saludo. Em, para iniciar el tema de mi exposición me gustaría traer el pensamiento de Engels con referencia al Estado. Y él dice que el Estado debe actuar en beneficio del bien común, eh, siendo el ente regulador de las relaciones entre las diferentes clases sociales, poniendo más atención o protegiendo los derechos de los más desfavorecidos, lo que vendría a ser lo que se conoce como una autoridad justa, ¿cierto? Ahora bien, una autoridad justa existe cuando se da una buena relación entre autoridad y subordinado, ¿cierto? Para que esta relación sea, se lleve de la mejor manera, existen unos principios que son claves para esta relación, que son el respeto mutuo, la claridad entre los roles y las responsabilidades de cada uno, el reconocimiento del trabajo de ambas partes, el apoyo y el desarrollo al subordinado, es muy importante, y la comunicación clara y abierta. Cuando la relación es justa y se ha llevado de manera correcta, el subordinado revolucionario no busca destruir la relación que existe con la autoridad. Por el contrario, el agente, el subordinado revolucionario entraría como un agente transformador cuando la autoridad es injusta, ¿cierto? Esto porque la obediencia con ética y consciente
permite cuestionar y modificar estructuras de poder opresivas, ¿cierto? Porque no se trata de una obediencia ciega, sino de una actitud activa y ética frente a la autoridad, ¿cierto? El subordinado revolucionario obedece a la autoridad legítima, pero no al autoritarismo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, cuando la autoridad es justa y ética, da como resultado que los lazos sociales se fortalecen. Pero cuando se impone una autoridad justa, esta debe ser cuestionada, ¿cierto? El subordinado obedece con conciencia crítica y busca el bien común. No es un rebelde sin causa, sino un revolucionario que transforma sin destruir. Muchas gracias. Buen día, compañeros, profe Julián, ¿cómo están? Un gusto en saludarles. Mi nombre es Nancy Galindo. Retomando el tema de mis compañeros y complementando con la definición de defensa del subordinado obediente, empezaré diciendo que de acuerdo a Friedrich Engels, en su ensayo La autoridad, destaco que la autoridad no es un principio netamente negativo, ni la autonomía es un principio que en su totalidad sea bueno. Por lo tanto, Engels argumenta que las dos son relativas y depende del desarrollo social. Por tal razón, la obediencia como característica principal de la subordinación implica que siempre se va a ejercer un poder sobre el otro, dando así como referencia que la obediencia es una característica humana, ya que éste está adaptado para complacer a una figura de autoridad. Si bien se puede decir que la obediencia puede ser positiva cuando estaba dirigida a un bien común, pero también puede ser negativa, ya que cuando el subordinado obedece sin tener criterio ni ver más allá de las órdenes negativas, esto se establece como una autoridad corrupta e injusta. Teniendo claras estas definiciones, puedo responder a la pregunta ¿cómo debe ser la relación que debe tener una autoridad con sus subordinados? Según Friedrich Engels, y establecido en lo anterior, la relación entre autoridades y subordinados debe coexistir, ya que es necesario que se establezca en la sociedad una jerarquía de mandato y un subordinado que ayude a cumplir lo que está estableciendo la jerarquía en su mandato. A su vez, puedo concluir que la relación entre estos dos debe ser de una manera adecuada, su trato debe ser respetuoso y consecuente a lo que se está mandando. Esto se debe fomentar el desarrollo de una buena directriz para que así los fines que tienen en común se lleve a cabo de una buena forma. Buen día, compañeros, profe Julián, ¿cómo están? Un gusto en saludarles. Nuevamente en este capítulo hablaremos acerca de una defensa como la descripción de una autoridad ideal, teniendo en cuenta según la perspectiva de Engels sobre la autoridad en su ensayo, podemos destacar que para Engels, su análisis crítico sobre el papel de este en diferentes formaciones sociales. Por tanto, Engels no defendió la autoridad que fuese de un sentido tradicional, sino que a su vez lo denota como se genera la lucha entre clases y resalta que existe una autoridad ideal, ya que puede ser el origen positivo o también puede ser de origen negativo, como lo habíamos indicado en el capítulo anterior. De acuerdo con esto puedo decir que la descripción de la autoridad ideal se genera como un derecho legítimo, el cual se debe estar fundamentado en la justicia, la razón, la obediencia, como ya habíamos explicado que la obediencia es una forma natural del ser, y pues estos conceptos se generan en un equilibrio de poderes, y puedo decir que la autoridad y el subordinado siempre van a ir de la mano, pues claro está que teniendo en cuenta el criterio positivo del ejercicio entre los dos, y podemos decir que con respecto al criterio expuesto anteriormente, es muy fácil responder a la pregunta de que esa sería la autoridad ideal,
que como sociedad se esperaría. Le agradezco mucho, que tengan un buen día.